Gracia y paz sea a cada uno de ustedes esta mañana. Amén. Amén. Para mí es un privilegio, un honor y una honra estar en este lugar de poder exhortar la palabra de nuestro Señor. Y voy a comenzar de inmediato. Amén. Comenzar de inmediato. Primeramente quiero poner un piso antes de concluir la enseñanza, porque yo podría decir dos palabras y concluyo, pero la palabra es muy sencilla, pero a su vez profunda. Amén. ¿Cuántos son oidores de la palabra del Señor? Amén. ¿Sí? ¿Son oidores? ¿Sí? Sí, somos oidores de la palabra del Señor. Pero el Señor esta semana me llevaba a reflexionar qué es lo que es ser un oidor de la palabra. Porque de igual manera existe un factor mayor y que se anexa a esta palabra oidor. Entonces Dios me llevaba, y también compartía con algunos hermanos el día de ayer, a explicar qué es lo que es ser oidor. Y a lo mejor usted se va a dar cuenta que el principio de oidor que usted tiene, en base a lo que la palabra dice, después que vamos a leer un versículo, quizás es totalmente lejano a lo que hoy día usted piensa, sabe, ejerce, hace, exhorta, enseña, lo lleva a su práctica, lo que es ser oidor. Todos sabemos que tenemos una cobertura paternal que es nuestro Padre del cielo. Amén. Teniendo la cobertura paternal de nuestro Padre del cielo, podemos decir y declarar que somos hijos oidores. Pero si lo llevamos un poco a un ejemplo terrenal o de una relación paternal hijo carnal, biológico, podemos decir que la palabra oidor solamente da un 1% o un 2% de lo que Dios nos manda. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Voy a poner a mis hijas como ejemplo, no voy a dar el nombre porque me gusta que las nombren, las voy a poner como ejemplo, pero si yo le digo a mi hija, no la voy a nombrar, hija, la voy a nombrar pero no la voy a nombrar, hija, vaya por favor a poner el hervidor. Mi hija me va a decir, sí papá. Después yo dejo esa instrucción dada, nuevamente le digo, hija, vaya a arreglar sus útiles para mañana para el colegio. Nuevamente mi hija, sí papá. Y un sinnúmero de instrucciones que día a día un padre da a un hijo, ¿cierto? Que son muchas, unas que son por inercia, anda a sacar la mesa, pone los platos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el día las mamás y los papás están todo el día dando instrucciones. Pero ¿qué sucede si al final del día yo le digo a mi hija o a mis hijas, les digo yo, ¿cómo te fue con la instrucción que yo te di en la mañana de ir a ver tus útiles y el sinnúmero de palabras o exhortaciones o instrucciones que yo te di? Padre, no las hice. Eso significa que solamente oyó, pero no lo hizo. Amén. O sea, ¿oidor es todo? No. ¿Podría yo reflejar entonces que ella solamente oyó? Es como decir, sí, hija, anda a buscar las cosas. Sí, voy. ¿Pero lo hiciste? Lo oyó solamente. Entonces, mire, yo voy a darle algunos tips de este tipo de costumbre o comportamiento que hoy algunos hijos tenemos. Yo creo que la gran mayoría lo hemos tenido. Pero agregándole un factor mayor, podemos nosotros dar una cobertura completa a lo que es en realidad ser un hijo maduro. Hoy en día solamente siendo oidores estamos siendo prácticamente niños y hasta, si podríamos verlo en un tiempo de años, solamente hasta como 5 o 6 años. Usted, por ejemplo, puede ver a la José, no haga esto, o al Sammy, que me da tanta risa porque es tan divertido, Sammy. Sammy, no, yo veo a la Poli, no. Y cuando uno es chico también a la Antonia y a la Fernanda, las nombré a mis hijas.
a mis hijas, yo les decía, no haga eso, sí haga eso, solamente son oidores, pero no hacedores. Pero cuando usted ya es una persona físicamente madura y su comportamiento como hijo todavía solamente es oidor, usted tiene estas características. Si le achunta alguno, por favor, es mera coincidencia, pero la idea es que usted las pueda hacer. Un hijo que solo escucha, pero no oye a su padre, es un desobediente. Algo sencillo. Pero estas que el Señor me mostró y que se han exhortado son como un poco más fuertes, como esta, por ejemplo. Se cree que siempre es autosuficiente. ¿Se ha dado cuenta de esa respuesta? Sí, yo lo hago. Sí, yo lo sé. Es autosuficiente. No acepta por ningún motivo corrección. No sabe reconocer por ningún motivo autoridad. Eso es verdad, porque solamente estoy oyendo, no estoy ejerciendo. Busca siempre a quienes aprueban su comportamiento y decisiones. Es sumamente oportunista, o sea, hace lo que le conviene, ¿no? Solamente lo que le conviene. No piensa nunca en el otro, piensa siempre en su satisfacción. Sale siempre por sus propias fuerzas a buscar todo tipo de recursos u otras cosas que él necesita. Siempre mira lo del otro, siempre mira lo del otro. Todos sus fundamentos son válidos, pero por él mismo, es como divertido, es como yo soy, yo, todo el rato. Nunca se siente aceptado, siempre tiene un problema. Siempre hay algo en el cual siempre pregunta, pero, ¿cómo y cuándo? Haga esto, pero ¿cómo? Hago esto, ¿para qué? Siempre. Son las respuestas de una persona que solamente oye y no hace. Son fácilmente ofendibles. Uy, esta sí que es buena. Fácilmente ofendibles. Dicen algo y automáticamente levantamos una coraza automáticamente, así como... Y como que su respeto solamente es por fuera, pero por dentro es tan que nos... inmediato. Es como ese dan el ejemplo, hijo siéntate, y Fidel decía, siéntate, se sentó, pero en su mente está parado igual. No mira con buenos ojos a los que son bendecidos. Nunca descansa, siempre están cansados, siempre no pueden hacer nada, solamente oyen. Su postura siempre es demostrar cansancio y nunca reposo. Estas son personas que solamente oyen y no hacen. ¿Se dan cuenta que son como el centro de atención? ¿Cierto? Como que buscan el centro de atención del entorno. Como que buscan sobresalir en base a su propio comportamiento que no es hacer, sino que es solamente oír. Todo lo que reciben quieren recibirlo oyendo, pero nunca haciendo. Si lo llevamos a un cuadro espiritual más profundo, podríamos decir que eso es un acto de rebeldía, porque no estoy obedeciendo a la palabra de mi padre. ¿O no? ¿O sí? ¿Estoy equivocado? No. O como nuestro hermano René hace unos miércoles atrás predicó, es un huérfano. Es un huérfano. Porque no reconoce autoridad, solamente la oye. Solamente la autoridad la tiene física. Todo el día oye, pero no hace. En cambio, si le agregamos este otro factor, que la palabra lo dice y lo vamos a leer a continuación, la palabra dice que tenemos que ser oidores y hacedores. Nunca separado. Oidores y hacedores. O sea, la incluye, no la separa. Si solamente somos hacedores, como hijos, estamos incompletos. No se cumple el propósito. No se cumple. Porque en el hacer usted se va a dar cuenta dónde está el factor y cómo se va a cumplir el propósito usted realizando automáticamente en obediencia el oír y el hacer. A los hijos que son oidores y hacedores, tómenlo en el ámbito espiritual ahora, porque el ejemplo que di fue un ejemplo cotidiano del día a día, son hijos que siempre van a reconocer a un padre, ya sea el Padre del cielo o el Padre establecido que usted tenga. Un hijo oidor y hacedor siempre obedece a su padre. Un hijo hacedor y oidor, lo que su padre dice, él siempre lo va a hacer
sin cuestionamiento alguno. Amén. Esta segunda instancia de hacer va a hacer que se desate automáticamente en su vida lo que vamos a leer a continuación. Esto está en Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 27, pero vamos a leer solamente el 22, el 25 y el 27 para no extendernos. ¿Se entiende la plataforma que quiero poner? Amén. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor en Santiago 1, versículo 22. Miren lo que dice acá. Yo lo tengo aquí en mi hoja, usted lo lea ya. Si lo puede también usted subrayar en su Biblia, hágalo, porque este es un principio básico, importante, profundo, y más que profundo, es como Dios va a actuar y actúa, y lo dejó listo ahí para que usted lo tome, para que se cumpla su madurez como un hijo maduro, un hijo establecido, que después vamos a ver cuál es la siguiente fase de este tema. Y dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Lo repetimos? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es como no es como, es lo que yo leí anteriormente con un ejemplo cotidiano. ¿Sí? Amén. Amén. Confírmemelo, iglesia. 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mire Pablo cómo lo dice, ahí está lo que yo le estoy explicando, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y mire el 25, qué importante, y aquí está el principio. Esto es lo que hoy día vamos a exhortar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿quién dio la ley? Dios, el Padre. Amén. ¿La de qué dice? La de la... ¿Usted es libre? Amén. ¿Y qué dice después? Y hacer. ¿Cierto? Y mire lo que dice después. No siendo oidores olvidadizos. Este es el punto importante de la iglesia. Salimos de aquí y se nos olvidó. Así de fácil. Coma. Olvidadizo. Puso una coma importante. Pausa. Sino hacedor de la obra. Y aquí viene el ingrediente importante de un hijo maduro. Si usted es hacedor, lo que viene enseguida se cumple. Este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Entonces, si usted es solamente oidor y no hace, ¿va a ser bienaventurado? No. ¿Qué parámetros va a cumplir? Los parámetros que yo anteriormente le dije. En un buen chileno, flojos, autoritarios, solamente oír, etc. Lo voy a leer en una versión más actualizada. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice, recibirá bendición al practicarla. Si usted no recibe bendición, ¿qué está haciendo mal? El hacer. El hacer. Si usted el día domingo viene a la iglesia solamente a oír, se va a ir bendecido porque oyó. Pero ¿cuál es el precedente que Dios puso para que la bendición caiga sobre su vida? El hacer. ¿De dónde viene primeramente la instrucción? Del Padre. Pero para que se desate la bendición del Padre, ¿qué tiene que hacer? Hacer. ¿Cierto? Está claro. Está claro. Naturalmente nosotros, así como la naturaleza, valga la redundancia, obedece a cada una de las ordenanzas que Dios dejó desde el comienzo de la historia. ¿El sol deja de salir? Nunca. Las plantitas crecen. Mi hija está plantando unas lentejitas y yo cada vez que las veo están más grandes. De a poquitito crecen rápido, sí, crecen muy rápido, pero están creciendo. En base a una ley y una ordenanza que nuestro Dios al comienzo de la creación dejó todo listo. Estas hermosas plantas partieron de una semilla y crecieron. Así igualmente nosotros estamos codificados naturalmente
para crecer naturalmente día a día, ¿cierto? Estefanía, por ejemplo, está chiquitita, pero yo todavía me recuerdo cuando estaba en los brazos, ahora camina. Ella está creciendo, la José, todos los niños están creciendo. Usted está codificado naturalmente para cumplir un ciclo, desde niño a adulto, que podríamos decir que está un lactante, luego un niño, un adolescente, una persona, entre comillas, madura y después llegando a una vejez, ¿cierto? Usted está codificado naturalmente para crecer, a su vez natural y también a su vez espiritualmente al mismo tiempo. Si usted como niño se instruye en la palabra y usted obedece a su padre, usted va a crecer espiritualmente a la par cuando va creciendo naturalmente. Pero la gran mayoría de nosotros, cuando somos maduros naturalmente, espiritualmente, cero. No hemos crecido nada. Y se produce esta discordia. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué sucedió? Ese crecimiento espiritual, el cual usted no tuvo, fue netamente por lo que hoy sucede en el mundo. Falta de paternidad. Falta de someterse a un padre. La falta de someterse a Dios. La falta de someterse a una autoridad. Pregúntele a usted a una persona que todavía está en el proceso, que todavía no ha crecido espiritualmente, es porque algo en su vida, desde un comienzo hasta un final, lo estancó. Hoy en día el mundo busca paternidad. No le llama padre, pero busca paternidad. Por ejemplo, ¿tienes un consejo que darme? ¿Tú me puedes ayudar, por favor, en esto? ¿Me puedes escuchar? Resulta que estoy con depresión. Resulta que tengo un problema económico. ¿Tú me puedes ayudar? Busca cobertura. El mundo está buscando una cobertura. Cuando tú creces como hijo y logras crecer espiritualmente, de igual manera como creces naturalmente, tú te posicionas como un hijo maduro, pero ahí no termina todo. Tú cuando logras ser maduro estás preparado para dar cobertura y paternidad a otros. Porque la bendición que Dios te da no te la da solamente para ti, sino que sobre ti posiciona la bendición. Tú eres bendecido, tú eres próspero, todo se mueve alrededor tuyo, pero no solamente para estancarlo y dejarlo para ti, sino que también para entregarlo a otro. Y aparte de entregarlo a otro, esa persona sea bendecida y tenga cobertura y tenga paternidad. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Entonces, cuando usted logra ser hacedor, su espíritu automáticamente se acelera. Es como partir de 0 a 100 rápidamente. Pablo de un día para otro cambió, se aceleró. Estaba en esta postura de natural maduro y espiritual niño, pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, el encuentro que todos hemos tenido alguna vez con nuestro Dios, y algunos podemos decir que a lo mejor no lo hemos tenido todavía, porque si usted está en 0 todavía, a lo mejor usted solamente tuvo emocionalidad, pero no un encuentro personal que cambia radicalmente una persona de postura de un niño a una persona establecida y madura, que puede dar consejo y no problema, que puede avanzar y no quedarse, que puede levantarse y no quedarse en la posición que está. Hermanos, si usted sigue buscando solamente por el oír y usted no hace nada, no va a recibir la bendición. De verdad que sí, porque usted todavía no está preparado para recibirla. Es como cuando yo prediqué hace un tiempo, si usted es un niño, yo no le puedo pasar a un niño una heredad, porque no va a saber qué hacer con ella. No va a saber. Mire, yo le voy a dar un testimonio. Cuando yo tuve mi segunda hija, yo me casé muy joven, me casé a los 19 años. Un niño, era un niño, de verdad que sí. Hoy me puedo decir que gracias al Señor he podido madurar. ¿Me falta? Sí, porque eso es parte de mi perfeccionamiento en el Señor. Y con mi esposa, cuando tuvimos la segunda hija, mi Fernanda, la nombré de nuevo, mi Fernanda, el doctor en un minuto me pregunta, antes de hacer la cesárea, porque las dos nacieron por cesárea, y me pregunta y me dice ahí, en el instante, me dice, ¿quieres que liguen a tu esposa para no tener más bebé? Y yo, ¿sabes lo que dije? Sí, por supuesto, hágalo. Hágalo, sí. Imaginé un montón de problemas, otro hijo. Pero cuando llegué a los 33 años y quise nuevamente tener bebé, usted no sabe cuánto me acordé de esa mala decisión. ¿Verdad que sí? Bueno, después salieron algunas cosas más. Pero cuando tú tomas decisiones así como así,
tarde o temprano esas decisiones te van a pasar la cuenta. Tarde o temprano. En la inmadurez tú no puedes tomar decisiones. Dios no puede poner eso. No lo puede hacer. Entonces, sumamente importante. Ahora vamos a entrar en el tema. Esta era la introducción, ¿eh? Estoy aprendiendo de mis padres. ¿Se entiende lo que estoy tratando de dar? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros como hijos llegamos a la madurez, Dios puede depositar su herencia y bendición sobre nosotros para que luego nosotros la administremos y la entreguemos a otros. Esa es la línea, ese es el momento. La inmadurez produce un estancamiento espiritual, lo cual no nos impide entregar a otros la bendición del Padre del cielo. Tales como a algunas personas o algunas tipificaciones en el Antiguo Testamento Dios nos ordenó hacer. Por ejemplo, tales como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. ¿Saben? Todos sabemos eso, ¿no? Que hay una ordenanza especial para ellos. Dios tiene algo especial con los huérfanos, con las viudas y los extranjeros. Pero es súper profundo. Vamos a dar una pequeña definición. Pequeña porque no me quiero detener ahí. Una viuda, por ejemplo, que en hebreo es al-mahat, no lo sé de pronunciar, está escrito de esa manera, es una mujer que no recibe ayuda económica o protección social de ningún varón, un sacerdote. Sea porque su marido ha muerto, sea porque su marido la abandonó y queda sola, sin padre, dice la definición, hermanos, hijos, parientes que cuiden de ella. ¿Una viuda tiene cobertura entonces? No tiene cobertura paternal, la perdió. Un huérfano ya lo hemos visto muchas veces. ¿Qué es lo que es un huérfano? Un extranjero es una persona que carece de protección jurídica y nacional. ¿Quiénes son los que solamente pueden acceder a la bendición? Los hijos. ¿Un extranjero podríamos decir que hijo? No, todavía no, porque carece de eso. Mire lo que dice Deuteronomio 26, versículo 12 al 13. Y aquí ya vamos a entrar en un tema importante. Y lo vamos a leer. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, esto es obediencia, estamos oyendo, ¿cierto? Hay una instrucción ahí. El año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Cuando tú cumples este mandato, ¿le estás dando cobertura a una persona? Amén. Si tú solamente oyes, ¿se cumple este principio? No, porque aquí te está diciendo que lo hagas. Te está dando una instrucción. Si tú lo haces, cumples, se cumple el principio de cobertura y paternidad, pero para eso tienes que ser un hijo más maduro. Si no, no va a caer sobre ti la bendición. Y dirás delante de Jehová, el 13. Yo no estoy leyendo allá por si acaso. ¿Eh? Y dirás delante de Jehová tu Dios, dirás, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. ¿Obedeció? ¿Se obedece? Sí, hay principio de obediencia, o sea, para él ya lo va a hacer. Y dice al final, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Cuando somos oidores y hacedores de estas ordenanzas, estamos dando cobertura del cielo a los que carecen de ella. También estamos enseñando y mostrando al mismo Padre con nuestra obediencia. Amén. Lo vuelvo a repetir. Estamos enseñando y mostrando al mismo Padre con nuestra obediencia. Esto ya es un hijo maduro, un hijo que ya está posicionado, que ya con esa posición él ya puede bendecir a otros, entregar lo que él ha recibido. Cuando logramos ser oidores y hacedores, la bendición del Padre cae sobre nosotros, lo cual nos hace instrumento en sus manos y poder entregar dicha bendición a aquellos hoy carecen de un Padre. Nos transformamos en imagen y semejanza de nuestro Padre del cielo.
nos transformamos en hijos hacedores y accedemos a todas las riquezas del Padre. Somos prósperos y el entorno se mueve a nuestro favor. ¿Usted lo cree? Le voy a dar un ejemplo bíblico si es que no lo cree. Amén. Porque la palabra lo dice todo. Y vamos al ejemplo bíblico. ¿Quién conoce el libro de Esther? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Quién no lo ha leído? Léalo. Es un libro que no es muy largo, pero tiene una tremenda bendición en relación a principios. Es algo que realmente yo lo he hecho 2 veces y ha sido una bendición maravillosa, y cada vez que lo leo encuentro algo hermoso en esa historia. Bueno, ustedes dicen voy a parafrasear los primeros capítulos para que no los leamos, para que luego entremos de inmediato a la palabra. Había un rey que era el rey Asuero, ¿cierto? El rey Asuero, y él tenía una reina que se llamaba Vasti. Sucedió algo ahí que usted búsquelo, porque no se lo voy a decir, para que lo encuentre y se incentive a leerlo. Ella, entre comillas, se rebeló contra él. Ella no quiso obedecerle ante una instrucción que él dio. Y en base a esto, el rey levantó un edicto en el cual tenían que reunir a todas las doncellas y vírgenes de todo su reino, entre comillas, y para la que agradara a los ojos de Dios de todas esas, a los ojos del rey, a los ojos del rey, este rey Asuero, era la próxima reina, o quien iba a reinar. Amén. Entonces, nos vamos a ir a Esther capítulo 2, versículo 5. ¿Ya? Y vamos a ir viendo algunos principios de lo mismo que yo le he estado explicando. Pero ahora, si no lo creyó, yo se lo voy a mostrar con la palabra. Amén. Amén. Dice el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. ¿Conocen a Mardoqueo, cierto? Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Amén. Versículo 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados a Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí entramos en materia con el primer principio. Versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ¿qué es lo que hizo? La adoptó como hija. Primer principio, lo mismo que le estaba explicando anteriormente. Si Mardoqueo era judío, ¿tenía la cobertura de Dios? Sí, por supuesto que sí, la tenía. La tenía. Tenía la cobertura de un padre. Él ejerció obediencia. ¿Por qué? Porque la adoptó. ¿Qué leímos en Deuteronomio? Que había que acoger huérfano, viuda o extranjero. ¿Fue obediente? Sí. ¿Fue oidor solamente o hacedor? Ambas cosas. Oyó la instrucción y aquí la puso en práctica. Cuando él la adopta, Esther, ¿qué pasó a ser? Hija, ¿cierto? Entonces Mardoqueo pasó a ser su padre. ¿Vamos bien? O sea, lo que dije anteriormente ya está fundamentado en una parte. Vamos con el versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido, y esto márquelo en su Biblia por favor, a muchas doncellas, en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, que era un eunuco que estaba a cargo de todas estas doncellas, todas estas vírgenes. ¿Ya? No voy a recordar lo que es un eunuco, porque me da no sé qué. Lo que viene ahora también subrayelo. Voy a leer anteriormente. Susa, residencia real, o a cargo de Hegai, que era un eunuco. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y aquí viene lo importante. Y la doncella agradó a sus ojos
y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dijimos, paternidad, Dios; Mardoqueo, obediencia, oyó, hizo; adoptó a una huérfana que pasó a ser hija, la cual recibió todas estas bendiciones. Como por ejemplo, cuando nos sometemos a paternidad y somos hijos, oidores y hacedores, tal como lo hace esta cobertura, siempre seremos bellos y hermosos ante los ojos del entorno. Siempre. Siempre. Segundo principio, siempre nos destacaremos del resto, porque ahí dice que halló gracia. De inmediato, no dijo que la miró, no, dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Además de esto, cuando tú hayas gracia delante de los otros y te destacan, siempre vas a estar en lugares excelentes. Siempre. Cuando nosotros queremos honrar a nuestros padres espirituales cuando vienen a nuestra casa, ¿les damos excelencia? Amén, dígame que sí. ¿Usted quiere darle lo mejor? Amén. Cuando usted quiera bendecir a otra persona, con lo que sea, usted tiene que buscar lo mejor para esa persona. Y no es porque usted lo sienta o lo quiera hacer, sino porque Dios se lo demanda. Se lo demanda. ¿Qué otro punto importante? Cuando usted es hijo maduro y a su vez tiene una cobertura de un padre, los tiempos para usted se aceleran, son más rápidos. Usted no se va a dar cuenta cuando usted esté posicionada en un lugar o posicionado en un lugar de rapidez. ¿Estamos claros? ¿Se ha cumplido lo que he dicho? Si no lo creyó, se lo estoy diciendo con la palabra. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Un hijo siempre obedece a su padre. Un hijo siempre obedece a su padre. Si usted no obedece, el propósito de Dios como que se va a escapar para otro lado. Usted se va a ir del propósito, usted se va a salir del propósito. En este caso, ¿qué fue ella? ¿Fue obediente como hija? Por supuesto que lo fue. Ya estaba en un lugar posicionado, estaba en un lugar excelente, estaba con 7 doncellas especialmente para ellas, tenía un privilegio paralelo o distinto a todas las doncellas. No imagino cuántas podrían haber sido, tienen que haber sido muchas mujeres, pero ella tenía. Estando en esa situación de bendición, excelencia, posición y a su vez también con la cobertura paternal, ¿ella desobedeció? No, fue obediente. Muchos de nosotros a veces por tener bendición ya como que empezamos un poco a desobedecer algunas cosas. Versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Cuando usted es obediente y es un hijo maduro, hacedor y oidor, su padre jamás lo deja solo. Jamás lo deja solo. Un padre siempre va a velar por su hijo, sus hijos, siempre. Pero iglesia, todavía no termino, ¿eh? Está todo determinado, todo hecho de una manera tan perfecta. Cuando usted le dicen en el supermercado, tiene que subir esa escalera mecánica para llegar al recurso, lo que va a comprar. ¿Usted se puede bajar de la escalera? No, la escalera lo lleva, no puede ni siquiera devolverse porque no sucede así. No sucede así. De igual manera están dadas las bendiciones de Dios. Cuando usted se alinea y se sube en esa escalera y usted cumple y obedece la norma tal cual está de ser oidor y hacedor, usted va a llegar al recurso sí o sí. Sí o sí va a llegar al recurso, sí o sí va a llegar a la bendición, sí o sí va a llegar a la madurez. Porque la única manera que usted llegue a la madurez espiritual y pueda recibir esa bendición es, aparte de oír, hacerlo. Tiene que hacerlo. Veo a Enrique ahí, si un futbolista no le enseñan qué hacer, no va a llegar a ser un futbolista a lo mejor disciplinado, ¿no, Enrique?
Así es, no va a ser disciplinado. De igual manera nosotros. Dios ya dejó esa escalera lista. Es cosa de subirse, oír y obedecer. Nada más. Si usted sigue buscando el recurso, que tampoco tiene que ser su meta, porque el recurso, si usted se mueve en obediencia, va a llegar solo. Las cosas se van a mover en su entorno. Usted va a estar en lugares excelentes. Usted, aparte de estar en lugares excelentes, la gente va a trabajar para usted. Aparte de trabajar para usted, si le aparece un novio adelante sin querer, va a sonar el teléfono y usted va a dar horas para allá. Así las cosas se empiezan a mover para los hijos. Versículo 12. Y cuando llega el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, subrayo 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía en el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Si seguimos la historia de lo que hemos leído, vamos a repetirlo de nuevo para que usted no se me pierda. Mardoqueo, teniendo la cobertura del Padre del Cielo, fue oidor hacedor. Siendo oidor hacedor, apareció Esther, la cual era huérfana. Cumplió, obedeció, la adoptó. ¿Generó paternidad sobre ella? Generó paternidad sobre ella. Si se da cuenta, es como una escalerita. Luego ella, teniendo una cobertura paternal, ella también se sometió a la obediencia y obedeció a su padre Mardoqueo, como lo vimos en los versículos 10. Y a su vez, ella en esa obediencia, solito, porque ella no hizo nada. Ella estaba en un lugar donde no podía hacer absolutamente nada de lo que no le dijeran hacer. Solito, no solito, sino que Dios, en base a la obediencia que ella tuvo y en base a la paternidad que ejercía Mardoqueo, la bendición del Señor cayó solita del cielo, bajó. Y la encontraron con gracia, posicionada, la pusieron en lugares excelentes y, entre comillas, podemos decir que fue una mujer bendecida. Y a su vez, Mardoqueo, paralelamente, ejerciendo paternidad sobre ella. Nuestro Padre nunca te deja solo. 12 meses. Seguimos. Siguiente escalera. Cuando tú estás en una posición o para posicionarte finalmente como un hijo maduro y luego ejercer paternidad o entregar esa bendición que a la vez tu Padre te dio como un hijo maduro, porque ya puedes administrarla, ya la tienes en tus manos, tú siempre vas a pasar un proceso. Siempre vas a pasar un proceso. ¿Ya? Si te das cuenta, dice la palabra que pasó un proceso de 12 meses. Es importante el número 12 en la Biblia. Y a su vez también dice que fueron 6 meses de óleo de mirra y 6 meses de perfumes aromáticos y afeites de mujeres. El 6 es como un número imperfecto, no alcanza a ser 7. Entonces, entre comillas, nuestra imperfección se transforma automáticamente en perfección. Número 12, perfección. Amén. Un hijo siempre pasará un proceso de purificación y perfeccionamiento para llegar a ser maduros y poder administrar las riquezas del Señor. Amén. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12 hombres que impactaron tremendamente a la humanidad, sin teléfono, sin celular, sin YouTube, sin internet, sin un sinnúmero de tecnología que hoy tenemos, que hay que hacer esto. No, señores, con solamente sometiéndose al Padre del Cielo en obediencia. ¿Y oyeron solamente o hicieron? Hicieron. Y los que no hicieron se quedaron en el camino. Tenemos muchos ejemplos en base a eso. Si, por ejemplo, nos vamos a Mateo 14, me quiero detener un momento ahí. Mateo 14, versículo 15, que lo tengo acá. Se me salió. Mateo 14, versículo 15. No pierda el hilo conductor de lo que le estoy enseñando, amén. Y como dice mi padre, ya estoy terminando. Se ríen nomás. Mire. Esto lo enseñó nuestro apóstol Tamo una vez que vino y yo me lo he grabado en mi mente, pero de una manera increíble. Dice así:
capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a los discípulos diciendo: el lugar es desierto y ahora la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. O sea, como diciendo, ya llegó la noche, saquen a los que sanamos, saquen a las personas que se hizo el milagro y que vayan a comprar y que vayan a comer lo que tengan que ir a comer. Una cosa así podría haber sido, parafraseando. Pero Jesús les dijo, de inmediato, cuando ellos, los apóstoles, trataban de hacer eso, les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y no tenían nada. Entonces, imagínense, una cantidad de personas increíble. Y dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantaron los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y aquí viene lo que le quiero decir. Y recogieron lo que sobró de los pescados, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Las 12 cestas se podría decir que los apóstoles cuando recogieron era que lo que Cristo había hecho lo posicionó en estos 12 apóstoles, que era la bendición, era el recurso. Lo que Él había hecho lo posicionó en ellos. Amén. Y nos vamos de nuevo a Esther. Versículo 13. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba. Increíble, ¿eh? Para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Cuando nosotros terminamos este proceso, estamos aptos para poder acceder a las riquezas del rey. Amén. ¿Se lo mostré con la palabra? Se lo mostré con la palabra. Entonces, para que la bendición del cielo caiga sobre ti, tienes que ser oidor y hacedor. No solamente oidor. Iglesia, el hecho que estemos sentados allá no significa que siempre vamos a ser solamente oidores, sino que lo que tú tienes que hacer hoy es levantarte, es hacer. Si hay cosas que te están quitando el tiempo de poder avanzar, como lo dije en un comienzo, de poder posicionar tu crecimiento natural con tu posicionamiento espiritual, tienes que sacarlo. Porque tú mismo eres quien está trabando la bendición y que tú puedas avanzar en el reino. Nosotros mismos somos los que estamos trabando eso. Dios ya lo dejó listo. Es como este vaso de agua, está ahí. Si yo tengo sed y no quiero tomarlo, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Esto es igual. Pero no lo mire tan sencillo. Esto es poderosísimo, iglesia. Es realmente poderoso. Yo se lo digo por experiencia. Yo lo he vivido y lo quiero seguir viviendo y quiero seguir avanzando en eso. Mire lo que dice Romanos 8, versículos 19 al 23. Dice así. Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos. Si usted solamente oye, ¿van a haber hijos que puedan hacer esto? No van a haber. ¿Quién está trabando el propósito del Señor? Nosotros. De inmediatamente nosotros. ¿Y qué es lo que dice? La creación está, y es verdad. Vea cuánta necesidad hay afuera. Hay una tremenda necesidad de cobertura, de paternidad, de entregar estos principios que son importantes. Versículo 20 del mismo Romanos 8, 19, 23. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Pero usted para decir este versículo tiene que tener la libertad en sus manos. Po. Tiene que oír o hacer nomás, porque si usted lo declara porque lo escuchó de acá, ¿va a caer la bendición? No, po. No, po. No va a caer. No va a caer, por ningún motivo. Por eso usted cuando repite la palabra es como nada. Porque usted tiene que hacer primero, oír y hacer. Y si usted hace, usted va a poder decirle a la otra persona por dónde usted pasó, qué proceso pasó, cómo fue perfeccionado y cómo llegó a lo que tiene. Pero no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de dinero y riquezas. Estoy hablando de cosas mucho más profundas que eso. Cosas mucho más profundas que eso. Malaquías 4, 5, 6 dice lo siguiente. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Iglesia. Yo pienso lo siguiente y siempre lo he dicho, con esto culmino. Nuestra vida en edad es pasajera. Usted va a llegar un momento que usted se va a ir de este lugar. Yo sé que algún día no voy a tener a mi papá, a mi mamá, porque es así, es natural, es natural. Pero que no llegue el día en el cual usted esté en esa situación de que si no viene el Señor antes, Dios se lo lleve a su presencia y usted no haya hecho nada. Porque es vano estar en este lugar y por 6, 20, 25, cuéntelos. ¿Cuántos años usted ha estado acá y está donde mismo? Si usted está donde mismo, tiene que analizarse. Y verdad se lo digo, tiene que analizarse. Porque si usted no ha sido hacedor, usted está cometiendo algo grave, que no es cumplir la asignación que el Padre le dio en esta tierra a usted y por cuál le necesita entregar esta bendición para poder llegar a otros. Si usted no está haciendo su trabajo, y como decía Fidel en la mañana, esto no es un tema de salvación, es un tema de estar alineados en el ejército. Es un tema de ser hijos maduros, pero avanzar para mostrar la gloria del Señor. Porque si hoy en día con nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro día a día, no estamos mostrando a Dios, es para analizarse. Es para analizarse. Si usted encuentra que es más importante otras cosas que el Señor, también es para analizarse. Ahora, como a veces decimos, Dios es realmente un Padre y es un Padre caballero. Él dejó la bendición lista, solamente nosotros somos las que tenemos que tomarla. Pero ojo, no vaya a llegar ese día, iglesia, que Dios lo llame a su presencia y usted no haya hecho nada, absolutamente nada. No olvide el propósito por el cual usted está aquí, en esta tierra, que es mostrar al Padre. Ese es su propósito. No miremos la Biblia como una historia. Ellos fueron verdaderos mártires, los apóstoles, dejando todo lo que tenían a su lado para poder reflejar a Dios. Fueron golpeados, fueron insultados, pero siempre con el propósito de agradar y llevar la palabra del Señor a otros. No olvide el mandato. Se lo demostré con la palabra. Se lo demostré con la palabra. Usted está llamado a acoger al huérfano. Usted está llamado a acoger a la viuda. Usted está llamado a acoger al extranjero. Mírelo del ámbito espiritual. Pero si usted no está preparado, no lo va a poder acoger porque no le va a poder entregar nada más que palabra. Nada más. Pero no el hecho. No el hecho. Porque si usted no ha pasado por un proceso ya superado
para llegar a la perfección en la cual debería ya estar, y lo digo así, debería ya estar, usted solamente le va a entregar palabras, pero cuando esa persona le pregunte, ¿y cómo lo hiciste tú? Ese cómo lo hiciste tú, usted no se lo va a poder entregar. Porque yo o usted no pasó por ese camino. Y no sabe cómo salir de ese camino esa persona.